Mucho se habla del útero, pero poco se habla de los ovarios. ¿Qué pasa con estos centros de creación? Realmente no hay que pensar solamente útero, ovarios, no, es todo. ¿Por qué? Los ovarios, imagina que son estos hermosos jardines llenos de semillas, tus semillas. Las semillas con las que naciste y las que vas a tener a lo largo de tu vida. Semillas que tú tienes la gran capacidad de elegir cómo germinas y hacia dónde enfocas. Es decir, que la creación slash creatividad slash maternidad slash proyectos, pareja, casa, viajes, todo lo que sea creación viene de la semilla, de tu semilla, de tus ovarios. Así que es muy interesante que cada vez más aparecen mujeres con diagnósticos de quistes en los ovarios. Y yo me pregunto, ¿qué pasa en estas mujeres que sus semillas slash óvulo se atrofia, se enquista y se queda allí guardado? Esto no se lo explican a la mayoría de mujeres que les dan este diagnóstico, me incluyo porque yo lo tuve en pasado, ya no, soy muy sana ahora. Cuando se forma un quiste, básicamente sucede porque cuando empieza este proceso hermoso del óvulo que crece y se empieza a madurar y a poner así muy bonito en su casita que es el ovario, como esta casita en la que yo estoy aquí, imaginen que yo soy el óvulo, y yo empiezo a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y llega un punto donde naturalmente yo debo salir de esta casita al mundo exterior y empezar o continuar más bien mi proceso de expansión al mundo. Pero cuando hay quistes, entonces este proceso no se da. ¿Qué pasa en ese momento? Que el óvulo crece, 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 crece en esta casita muy hermosa, se siente tan acogedor, pero en lugar de salir de la casita y continuar su proceso hacia las trompas uterinas para seguir todo el ciclo natural, esto no pasa. Ese óvulo se queda allí guardadito y encapsulado. Es como si yo me quedara en esta casita por siempre. Entonces, ¿qué pasa? Ya no va a entrar oxígeno, ya no voy a tener nutrientes suficientes para seguir viviendo de forma sana. Entonces ese óvulo se empieza a enquistar, se marchita así y se hace muy pequeño en un principio, se hace duro y si no hay forma de salir, pues ¿qué pasa? Luego empieza a crecer, a crecer, a crecer sobremanera, de manera negativa. Entonces es muy interesante que quienes estén allá afuera presentando quistes en sus ovarios y estén viendo esta información se pregunten, desde el momento que les dieron este diagnóstico, que ustedes son conscientes de que esto está pasando en sus cuerpos, que ha pasado también en lo personal. ¿Hay algún proyecto, idea, anhelo así profundo del alma que quieran llevar a cabo y que algo les esté impidiendo esa expansión? ¿Tendrá que ver con un temor? ¿Tendrá que ver con el que dirán? ¿Tendrá que ver con la incertidumbre de lo que pueda venir después? ¿Con no sentirse suficiente? ¿Con no sentir autoconfianza? ¿Con ser muy tímida y pensar, yo cómo me voy a exponer ahí al mundo? ¿Y si no les gusta lo que yo hago? ¿Y si me rechazan? ¿Y si tengo miedo al rechazo profundamente? Entonces para mí va a ser más sencillo quedarme en mi zona cómoda. El tema es que la zona cómoda empieza a incomodar. Cuando yo tuve quistes en los ovarios, que eso ya fue hace años, era una adolescente con muchas ideas, con muchas ganas de hacer, pero con miedo al rechazo, con miedo al que dirán, y si no les gusta lo que hago, me preguntaba, ¿qué pasará? ¿Me va a doler tanto que voy a preferir no salir? Y mis ovarios se llenaron de quistes, parecían galletas con chips de chocolate, así muchos, muchos, muchos quistes. Cuando me dieron ese diagnóstico,
yo apenas estaba empezando a transitar este hermoso camino del sagrado femenino que ahora es para mí una realidad tangible al 100%. Y al igual que a la mayoría de mujeres, lo único que me daban como tratamiento eran anticonceptivos. Para mí eso ya no era una alternativa porque sabía que tenía que existir otra forma de sanación. Y me entregué por completo al mundo holístico que me llamaba. Y fue una experiencia muy hermosa porque ahí empecé a entender el trasfondo psicosomático de esto que les estoy diciendo. Esta información que les estoy compartiendo aquí es eso que no se ve, es lo que cuando yo corro el telón, lo que está allá de fondo, eso que yo no veo aquí en lo físico. Lo que yo veo en lo superficial es el quiste, esa es la información, ese es el síntoma físico. Pero ¿qué pasó en mi parte emocional, psíquica, en mi expresión, en la forma en la que yo me relaciono con el ser mujer, con la creatividad? ¿Qué se empezó allí a bloquear? ¿Qué empezó a pasar? Si yo no cuestiono esto, me quedo sin saber cuál es la información que me trae este quiste. Yo me empecé a hacer estas preguntas y empecé a entender, empecé a tomar acción. Y hoy, después de 4 o 5 años, más de 5 años de haber tenido estos quistes, miro hacia atrás y me doy cuenta cómo lo que me sacó de allí no fue ni un anticonceptivo, no fue una cirugía, no fue un tratamiento invasivo, fue amor, contención a mí misma y empezar a tomar acción, empezar a convencerme, este pelo desordenado, empezar a convencerme de que esta información que está aquí, este anhelo de compartir, está allí por algo, porque hay más personas que vibran en la misma frecuencia que yo. Y cuando me empecé a convencer de esto y empecé a tomar acción y empecé a hacer diferentes cosas, ese diagnóstico salió de mi cuerpo. ¿Por qué? Pues porque tomé el aprendizaje, porque liberé el sufrimiento, ese diagnóstico, y lo transformé en luz y amor. Y ahora me dedico a acompañar a mujeres para que puedan hacer este mismo proceso de entender el aprendizaje y de transformar ese síntoma en sus cuerpos para expandirse, porque entonces esto tiene mucho que ver con la expansión, al miedo a la expansión, por muchas cosas. Para cada mujer es diferente. Por eso es que hay que indagar en la historia personal, por eso es que a través de un mensaje yo no te puedo decir, mira, tu quiste tiene que ver con X o Y. Necesito el contacto directo, ya sea a través de una pantalla cuando es un proceso online o cuando es presencial, de escucharte, de percibirte, de sentirte, de brindarte un espacio donde tú puedas entrar a recapitular. Porque cuando las mujeres recapitulamos en voz alta y nos escuchamos a nosotras mismas, empezamos a hacer clic, empezamos a entender y empezamos a abrir esa perspectiva de lo que antes no habíamos visto. Y ahí empieza a suceder la magia. Esa magia que yo viví, que sigo viviendo ahora acompañando a otras mujeres. Así que si tú estás allá afuera y estás transitando un diagnóstico o un síntoma ginecológico, aquí estoy hablando solo de quistes. Sin embargo, esto se expande a todos los otros diagnósticos. Cada uno tiene una forma hermosa de verse y de poder empezar a entretejer cómo entrar a identificar con qué está relacionado. Esto es un enfoque psicosomático. Este es el enfoque que yo te brindo, desde lo holístico, desde lo integral, no solamente desde lo físico y no desde una forma agresiva de entonces entrar a sacar, no, porque el quiste solamente es el mensajero, el síntoma o el diagnóstico solo es el mensajero, pero hay mucho más allá de eso. Lastimosamente el mensajero es al que siempre le cortan la cabeza. Así que desde este enfoque que yo te acompaño, no le cortamos la cabeza a nadie, aquí entendemos, sanamos desde el amor, desde la compasión con nosotras mismas, para hacernos cada vez más fuertes y confiar en nosotras de que esa medicina que llevamos en nuestro interior va a resonar con quien tenga que resonar, así como ahora puede resonar contigo o como puede que no, y está perfecto. Y cuando empezamos a entender eso, cuando nos abrimos, por ejemplo, un emprendimiento o desde incluso de tener un horario laboral tradicional en una empresa, pero tener esto claro, la dinámica de cómo yo me relaciono conmigo misma, con mis relaciones, es completamente diferente.
Así que sería muy hermoso que si estás transitando un proceso así, te des la oportunidad de verlo desde esta perspectiva, porque créeme que muchas cosas empiezan a cambiar. Por eso para mí este es un tema que va mucho más allá del síntoma. Es una transformación de vida. Así que si quieres transitarla y tienes curiosidad, te invito. Te estaré acompañando con todo el amor.